Club Santuario te invita a integrarte a nuestros equipos de fútbol en las categorías de 5 años en adelante. Filial con pase directo al equipo de primera división de UPSL Atlético Puebla, con entrenamientos lunes, miércoles y viernes, a partir de las 4 de la tarde. Te esperamos en 4 Oriente 806, San Pedro Cholula. Teléfono 2222 47 79 13. Te esperamos. Cabañas de Campo Real, Tetela de Ocampo, Puebla. Gracias a su visita, desde hace 30 años podemos impartir equinoterapia para niños y jóvenes especiales. Además de poder sostener un proyecto ecológico donde en los últimos 12 años hemos sembrado cerca de 70,000 árboles. Visítanos. GR Control de Plagas y Desinfección presentan Esto es Euforia Deportiva.
¿Qué tal amigos? Buenas noches. Aquí estamos el día de hoy, jueves 8 de mayo, en su programa de Euforia Deportiva. Agradeciendo a quien nos hace favor de ver, de seguir, de escuchar, de comentar, de compartir, quien nos regala 2 horas de su tiempo 2 veces a la semana en este programa que se transmite lunes y jueves de 9 de la noche en adelante. Y agradeciendo también a mis compañeros, a Eric Barroso, nuestro productor que hace posible que lleguemos a ustedes. Es la mano que mece la cuna en este programa. Y agradeciendo también a mis compañeros Paul Moreno, Juanito Aceves, ya están presentes. Más tarde estarán, yo creo, Beto Fabris y Carlos Calva, el profe Padilla también. Pero bueno, en este momento mis dos compañeros. Y bueno, nada más habrá tema de qué platicar. Empezaron los partidos de ida de los cuartos de final. Ahorita acaba de terminar finalmente. Después de un alargue que parecía no iba a terminar nunca, dieron 11 minutos y se fueron casi a 15. Pero finalmente el Necaxa empata a 0 goles con los Tigres allá en Aguascalientes. Y entonces, pues la conclusión es, ayer Monterrey toma ventaja jugando en casa en el BBVA de 3-2 sobre Toluca. El otro partido de ayer, América-Pachuca, jugado en Pachuca, en la Bella Airosa, acaba 0-0. El de hoy en Aguascalientes, 0-0, Necaxa-Tigres. Y ahorita estará por iniciar el partido de Cruz Azul contra León, que es la otra llave de los cuartos de final. Amigos, bienvenidos, buenas noches, qué gusto verlos y verlos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo también a Eric Barroso, a toda la gente de Euforia Deportiva, a Paul Moreno y por supuesto, pues aquí a las órdenes, con el gusto y el placer de poderles saludar nuevamente. Y efectivamente ya está a unos minutos de iniciar precisamente el partido de León frente a Cruz Azul, o en este caso el equipo Esmeralda, bueno, pues enfrentando pues una nueva oportunidad en el fútbol, ya que la FIFA, el TAS ya se lo quitaron para poder disputar el Mundial de Clubes. Ahora le queda pues la posibilidad de jugar esta liguilla del fútbol mexicano, que bueno, pues dicho sea de paso, el día de hoy, la verdad en lo personal, lo que pude ver y percibir del partido de hoy de Tigres, pues la verdad es que la ventaja la tiene el equipo de la Universidad de Nuevo León, volvió al estilo que en ocasiones Ricardo Ferretti aplicaba en este tipo de enfrentamientos, Guido Pizarro desde un palco dirigiendo al equipo de los Tigres, y veremos si el delantero argentino de la escuadra universitaria se recupera, porque si entró en tema de un asunto de conmoción, difícilmente va a estar el próximo fin de semana. Estoy hablando de Nico Ibáñez, Jorge. A las órdenes y buenas noches. Gracias, Juanito. Y veíamos ahorita, bueno, veía yo también en un palco, James Rodríguez está pagando su suspensión, ¿verdad? Por la expulsión del último partido en torneo regular, en aquella que se nos volvió loco. El buen James Rodríguez, y ahorita, bueno, pues lo veíamos en el palco, lógicamente no está a disposición del cuerpo técnico el día de hoy. Paul, bienvenido, buenas noches, qué gusto. Sí, Juan, un gusto saludarlos. No, bueno, hemos visto partidos el día de ayer en la cuestión de que empezó la liguilla. Vimos cómo el América en su momento, bueno, la mayoría del partido fue el equipo que estuvo de manera pues consistente, fue el equipo que dominó, tuvo sus oportunidades y al final, bueno, el Pachuca es un equipo peligroso que juega bien y sin duda todavía no se resuelve esa llave y el América debe tener mucho cuidado en el partido de vuelta. También hace rato en este partido que acaba de terminar de Tigres contra Necaxa, pienso que lo que ha venido pasando siempre con Larcamón, pienso que sus mejores partidos normalmente los realiza con los equipos que tiene Larcamón, sus partidos los realiza mejor durante el torneo regular, llega a jugar por momentos bien sus equipos, pero ya cuando entra a ese tipo de instancias, en cuestiones de liguilla, donde se requiere más estrategia, más variantes, más tipo de cosas, vemos que le cuesta, batalla mucho en ese sentido. Entonces vamos a ver también, no está resuelto, cualquier cosa puede pasar, se va de vuelta con el equipo Tigres que tiene un entrenador que está en un proceso de aprendizaje, el cambio de entrenador a jugador se resiente, vemos que cómo tiene incluso sus reacciones, este entrenador Pizarro todavía reacciona como jugador, broncudo, frontal, o sea, no tiene todavía esa paciencia, incluso para plantear los partidos, o sea, en ese proceso de desarrollo y de aprendizaje. Platicando alguna vez con Miguel Mejía Barón, él me decía que él lo veía, que él sí lo veía, de la gente que
estaba ahí metida o platicando así, ¿quién podría ser entrenador? Él comentaba que que este Pizarro, ahí lo veía con ese perfil, dice, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y ahorita pues está por empezar el partido de Cruz Azul contra León, vamos a ver cómo se comportan. El León que vimos que entró en esa dinámica que si participaba o no participaba, se afectó o no afectó mentalmente a los jugadores y al equipo. Lo que sí vimos fue un decaimiento de su rendimiento, el equipo vino a menos durante la temporada, y bueno, vamos a ver, se enfrenta a un Cruz Azul que viene jugando bastante bien, donde su entrenador Vicente Sánchez ha sido cuestionado, y sin duda el equipo de Cruz Azul ha mostrado carácter, ha mostrado jugar bien, de buena manera. Entonces, hoy esperemos ver un buen partido, pero bueno, ahí tendremos varios temas por comentar, Jorge. Así es, Paul, efectivamente, pues ya hablaremos de los 4 partidos y de la situación. Bueno, apenas hoy se están completando las idas, sábado y domingo se jugarán los 4 partidos con las vueltas, y se tendrá ya entonces al domingo por la noche, ya se tendrán a los semifinalistas, ¿no? Hoy, pues en ese tenor va la liguilla o pase final. Y nada más para, pues, comentar, me refiero, del Club Puebla de la Franja, que nos preguntan, señores, pues en el Puebla no hay nada. En el Puebla no hay novedad. En el Puebla lo único que hay, y lo sabemos todos, se hizo, lo dijimos incluso antes de que lo hiciera oficial el Puebla, la presentación o la llegada de Chiquis García como el nuevo director deportivo del Puebla. Y de ahí, pues nada más, ¿no? O sea, Pablo Guedes se supone que continúa. No se ha hablado todavía de altas y bajas oficiales. Aquí hablamos en algún momento de los que terminaban contrato y que parecía no se les iba a renovar. Entre ellos, pues los importantes eran Ferraréis y Brian Angulo. Digo, importantes porque eran del 11 inicial del Puebla continuamente, ¿no? También se habla del término de contrato de Garnica, de Rivas, de Rodríguez, de Luis Arcadio, creo que de Fernando Arce. Entonces, bueno, pues veremos al final qué pasa en este caso. Habíamos hablado también del equipo femenil, y para sorpresa también, pues ya no sé si es sorpresa, pero las visorías del femenil las está haciendo Carlos Adrián Morales, es decir, que Carlos continúa en el equipo femenil del Puebla de la Franja. Con todo y que firmó el peor torneo del equipo femenil. Fíjate, corren a Mirela Arciniega, la director técnico del equipo 19, por una mala temporada. No corren a Álvaro Espigares, que es el responsable de todo el proyecto, valga, que a nivel de la subs y de todo salimos del Nabo. Y sin embargo, con un torneo del Nabo exactamente, pues resulta que le dan espaldarazo a Carlos Adrián Morales, y Carlos está haciendo visorías. Ya se notificó por ahí la salida de 5 señoritas del equipo femenil que ya no pertenecerán más al Puebla de la Franja. Esto se notificó en esta semana, se hizo oficial por el equipo femenil. Y bueno, pues esperaremos a ver qué pasa, esperaremos a ver cómo camina esto. Yo no sé si el equipo femenil va a seguir como tal, o sea, para efectos de liga sí pertenecerá al Puebla, pero se hablaba de que lo podía tomar una empresa particular y que ella llevara los destinos deportivos, valga, del equipo, como arrendado, valga la palabra, a la directiva. Yo no sé si sería mejor o peor, no lo sé, pero bueno, insisto, veremos al final qué pasa, pero en este Puebla nada de noticias como para venir a comentar. No sé si ustedes tengan conocimiento de algo que podamos comentar, pero insisto, en lo que yo sé, no hay movimiento alguno todavía. No, de mi parte, Jorge, creo que has dicho todo lo que ha sucedido, lo que ha acontecido con el Puebla de la Franja. Simple y sencillamente, pues es lo que está sucediendo. No le pasa nada al equipo, no vemos todavía acción por parte de los directivos. Definitivamente también no hemos escuchado todavía una presentación, me refiero ante los medios de comunicación, de Rafael García, o por lo menos yo no tengo conocimiento de ello. Todo fue a través de un comunicado dando a conocer que es el nuevo director deportivo. Y bueno, pues esperar lo que oficialice el Puebla en algunas semanas más. Esperemos que sean noticias más agradables, sobre todo porque, bueno, pues apenas el día de ayer cumplía 81 años de historia este equipo, y aunque
varios periodistas, incluso algunos equipos de fútbol de México, pues lo felicitaron. Al Puebla ya se le estaba olvidando, ya habían tardado en poner el reconocimiento a este equipo, que bueno, pues obviamente eso no puede quitar la historia, el tiempo, cómo nació este equipo, que en su momento, bueno, pues también fue protagonista en los inicios de los 40. Obviamente hubo una etapa en la cual desaparece esta escuadra, y qué triste, ¿no? Porque ahora estamos hablando que en los 81, pues de 81 años, más de 30 años, el equipo de la Franja pues no ha podido disfrutar y darle una alegría a la afición con un torneo de liga. Curiosamente, el día de hoy cumple otro equipo de los más importantes del fútbol mexicano y que también vive un muy mal momento, el Guadalajara, 119 años ya de historia de las Chivas en el fútbol mexicano, y pareciera que, bueno, pues en el caso del Puebla, incluso noté a la afición muy fría, pues obviamente por lo que sabemos, ¿no? Y conocemos. Creo que en el Puebla difícilmente, por lo menos en estos días, va a suceder algo diferente a lo que tú acabas de comentar. Y bueno, pues la pregunta del millón será si realmente a Ricardo Salinas Pliego, el propietario de este equipo, pues la verdad le interese invertir. Ya hizo algunos movimientos con su equipo de Mazatlán. En Puebla, bueno, tomaron la decisión de darle la oportunidad y de darle un regreso a Rafael García, porque bueno, todos sabemos que fue director técnico y que curiosamente pues es de los que peores números, y eso ya es hablar bastante, peores números le entregó al equipo de la Franja siendo director técnico. Digo, solamente yo creo que Carevic y por ahí Guede le empata, pero la verdad es que también su gestión como entrenador en el Puebla de la Franja no fue nada buena. Anduvo también en el fútbol de la expansión con Dorados, por ahí tuvo 2-3 torneos interesantes, pero de ahí en fuera no sucedió nada. Y siempre creo que Rafael García en su momento pues estuvo ahí acompañando en algunas experiencias a su suegro Ricardo Antonio Lavolpe, por ahí más anduvo también en algunos otros cuerpos técnicos, pero insisto, el día de hoy, por lo menos de mi parte, pues es la misma información que tú tienes, Jorge. Oye, Juanito, y rascándole a lo que acabas de comentar cuando dices de los técnicos que peor les ha ido, incluyendo a Karevich, veía yo la foto de presentación cuando llegó el Chiquis García como director técnico a Puebla, que fue todavía en la gestión de los señores López Chargoy. Y sí sabes o sí recuerdan quién era el auxiliar técnico que traía Rafael el Chiquis García. Era Karevich, precisamente. Así es. Karevich era su auxiliar técnico en aquel momento del Chiquis García cuando vinieron a Puebla. Ya después, bueno, pues Karevich llegó en solitario queriendo ser el bombero y llevándose de 7 derrotas. Y luego, pues hoy el Chiquis García como director deportivo. En Mazatlán ya hubo cambios, como bien dice Juanito, ya se anunció a Ordiales como director deportivo. Ordiales, el que estuvo en la selección nacional, el que estuvo en el Cruz Azul. ¿Es Mario o Jaime? Traigo ahí la duda. Jaime Ordiales. Okay. Jaime Ordiales es el que llega como director deportivo, y decían que habría que ver si la continuidad de Vucetich se podía dar o no con la llegada de Jaime, pero tengo entendido que Jaime trabajó precisamente con Víctor en Querétaro, ¿no? O sea, Jaime llevó a Víctor a Querétaro cuando Jaime era director deportivo, entonces entiendo que hay una buena relación y eso podrá dar la continuidad de Víctor. Pero bueno, veremos lo que pasa en Mazatlán. Ahorita no se sabe más, solo el cambio y la llegada de Jaime Ordiales como director deportivo. Paul, te escuchamos. A mí no me sorprende nada dentro de las presentaciones, porque con anteriores directores deportivos ha pasado lo mismo. Nos hablábamos de este señor Catalina, que fue el que se fue, y tampoco lo presentaron, y tampoco creo que pues, tampoco habló, o sea, y luego del anterior, pareciera que es la constante con esta directiva en sus manejos. También lo de Morales, pues me acuerdo de Pablo Luna, también que perdía y lo seguían manteniendo. Entonces, yo creo que no hay sorpresas. Los que pensamos o quisiéramos otras cosas, todos nosotros nos generamos expectativas y quisiéramos otro tipo de cosas, pero vemos que esta gente como que está muy clara. Y también, como pasa en México, es una constante, ya también, pues, la gente llega no por capacidad, llega la mayoría de las veces
llega por ser amigos, por compadres, por hacer por pertenecer a un equipo de trabajo, pero no por en base a haber mostrado ciertas capacidades, porque te digo, bueno, es lo que percibo, o sea, y veo que en este pueblo, pues así es, o sea, porque dijéramos, oye, ¿qué mérito tienen la gente que ha venido como directivo, como entrenadores, como auxiliares? O sea, ¿sí me explico? O sea, No, por supuesto. Y peor todavía el que se le dé la continuidad. O sea, sí, y es una constante, Jorge. Entonces, yo no me sorprende. De repente hay gente que dice, uy, ojalá que el próximo año el Puebla levante. ¿En base a qué, cabrón? O sea, en base a deseos, en base a echarle ganas. Eso ya no, o sea, tiene que haber ideas nuevas, propuestas nuevas, cambios, tomar decisiones, pero al final es lo que uno cree y piensa. Hay alguien que está ahí, que trabaja en el departamento deportivo de Televisión Azteca, y pues tienen sus formas de ver y hacer las cosas, y lo que sí vemos, que lo que menos les importa, hasta el momento, lo que hemos visto, pues es la afición, ¿sí? Hoy vemos al aficionado también, eso ha cambiado, ¿eh? Yo hoy veo a los aficionados, pues muy metidos en esto de las redes sociales, opinan esto, lo otro, dice, inventan cada cosa, cada situación, dices, ¿qué pido? O sea, que han habido más de 1,000 jugadores aquí en Puebla, y de repente ves cuates que pasaron aquí de noche y los ponen como si fueran, cabrón, pues si no ganaron nada más. los referentes. Y dices, o sea, entonces, ante tanta confusión, ante tantas situaciones de querer poner a gente así como si dices, no, cabrón. Entonces, aquí pasa, Jorge, que te digo, pues hay que esperar, hay que estar consciente, la mejor manera, ¿para qué? Pues para no sentirse engañado, para no sentirse tampoco así, pues hay que ir viendo qué pasa, y a partir de ahí, pues diré, pues quiero ir al estadio, no quiero ir, y ya, ¿sí me explico? Sin duda, lo que cada quien tenemos, tú como aficionado que me has platicado, que desde chavo, que fuiste, ese tipo de cosas, Juan veo que también con su papá nos ha platicado, que le inculcó el deporte, el fútbol, el cariño, bueno, pues eso seguirá ahí, sí, a lo mejor, pues no obteniendo resultados, o ustedes ya viendo un tipo de cosas, ya son gente, no son chavos, ya son gente que ve las cosas, y a lo mejor analizan situaciones las cuales no les parece, no les gusta, pero bueno, yo creo que también hace que seamos más cautos y que seamos más también, manejemos nuestro gol ahí de Cruz Azul ya, manejemos nuestra situación respecto a cómo, a lo que sentimos y pensamos del equipo Puebla, y bueno, pues aún así, pues ahí estemos, nos guste o no nos guste esta directiva, sus decisiones, y bueno, ahí está. Pues sí, tienes razón, Paul, porque, bueno, cuando dices no me sorprende, tienes razón, porque ni Catalina fue presentado, ni Jorge González, ni algunos otros directores deportivos fueron presentados, ¿no? Hoy se dice que, pues que se van, y bueno, se van porque estuvieron, ¿qué hicieron? No sabemos, ¿qué resultados obtuvieron? Bueno, eso sí lo sabemos, los resultados que se obtuvieron. No, bueno, ese gol de Cruz Azul al portero hay que ponerle pegamento en las manos. Qué cosas, 2 rechaces del portero ahí. Bueno, ahorita se verá en la repetición. Al final es Rivero el que anota, si no equivocado estoy. Sí, es Rivero el que anota y es el 1-0 de Cruz Azul de visita. Pero sí, o sea, bueno, hay cosas que nos sorprenden. Quería yo nada más entrar con este tema porque pues el aficionado de repente me preguntan, Jorge, mande. Un poquito, fíjate que hablas de fuerzas básicas. Jorge, yo llegué en 82 aquí a Puebla como futbolista, llegué 19 años. Lo que he visto en fuerzas básicas a través del tiempo, lo que me ha tocado ver, es lo mismo, ¿eh? O sea, tampoco creas que anteriormente hubo gente que haya trabajado. Ahora tío, que escucho gente que habla de profesionalismo, cariño, sí, cada cosa, cabrón. Y yo me acuerdo cuando los veía y dices, ay, cabrón. Entonces, tampoco que nos vendan humo de que, oye, que no es cierto, cabrón. O sea, esto que ha pasado con fuerzas básicas, que sin duda, Jorge, bueno, como te decía, yo pienso que me equivoqué la semana, el programa anterior, porque tendría que costarme lo que se dice este señor. Hablé de dichos, hablé de que comenta,
gente que comenta, así como en su momento hubo gente que aquí estuvo metida en el fútbol base, en el fútbol de fuerzas básicas, que hizo abuso de los chavos, que se metía con ellos, ¿sí me explico? Y eso lo supimos y fue, ¿sí? Pero han pasado tantas cosas, Jorge. Gente que les cobra a los chavos. Hemos sabido de gente que les cobraba a los chavos también anteriormente, ¿sí? O sea, entonces, pareciera que es una constante. Y de repente nos sorprende, o pensamos, que está mal, ¿eh? Esta gente está trabajando mal, pero ha sido una constante en Puebla, Jorge. Sí, y no solo en fuerzas básicas, ¿eh? Hay casos del primer equipo donde también el técnico cobraba a los jóvenes por jugar. Así es, Jorge. Entonces, y lo sabemos. Y de repente, incluso hay técnicos que supimos que hicieron estas prácticas, Jorge, y bueno, y luego todavía hay aficionados que quieren ponderar o decir, o comparar, y dices, pues así está. Que lo piden cada que el Puebla tiene la posibilidad de cambiar de técnico. Sí, o directivos que quedaron a deberle a jugadores, porque que hicieron, y tú sabes, o sea, que hicieron el esfuerzo que le metieron, y con la mano en la cintura no les pagaron, cabrón. Que le metieron, pero el dedo a la cartera del tío. Pero sí, Jorge. Ay, Diosito. ¿Y así? Sí, no, por supuesto. Y tristemente han sido prácticas regulares en el Puebla, ¿sí es cierto? Parecía que ahora, y no sabes qué es lo más delicado, que luego esa gente comenta y habla sobre situaciones como de honestidad, de transparencia, de profesionalismo, sí. Así es. Entonces, la venden como si así lo hubieran sido ellos, con una, ¿cómo se llama? Con un poder moral, según ellos, que dices, caray, pero si te conocieran, digo, el aficionado luego no tiene la culpa porque tampoco tiene la obligación de conocer las entrañas y los comportamientos de repente, ¿verdad? Pero si supieran tantito más, dirías, ay, caray, y lo seguimos pidiendo o lo siguen pidiendo a gritos porque ese es el salvador de este equipo, ¿no? Dices, caray. Otro gol de 2-0, otro en Cruz Azul. Yo voy atrás en mi transmisión, tú eres el que me vienes coacheando porque yo apenas voy en el minuto 18 y sigo 1-0. Bueno, Beto, bienvenido, buenas noches, señor Alberto Fabris, ¿cómo está usted? Muy bien, Rojo, qué gusto de saludarte también a Paul, a Juan, y bueno, pues aquí estamos ya finalmente logrando entrar, pues sí, de la sorpresa, ¿no? De el 0-0 de Necaxa con el equipo de Tigres. Bueno, pues ya tenemos 2 empates a 0, ¿no? El de Pachuca con América y ahora el de Necaxa con Tigres. Y bueno, pues ya Cruz Azul está ganando 2-0 con goles de Rivero al 15 y de Montaño al 19. Así que tranquilito, en 4 minutos Cruz Azul ya le hizo 2 goles a León. Yo creo que un León que está muy desmotivado por todo lo que ha estado viviendo últimamente, ¿no? Y la ausencia de James Rodríguez, que bueno, se hizo expulsar en el último partido y pues no está para el encuentro de esta ocasión. Uno de los jugadores más importantes que ha llegado para León en muchos años y no lo tiene disponible para la liguilla por una expulsión calenturienta, ¿no? Puede ser. Pero bueno, son vicisitudes que se dan en el fútbol y Cruz Azul, pues con toda autoridad en esta liguilla hasta el momento, marcando bien y sobre todo si tomamos en consideración el empate de América, que aunque fue mejor que Pachuca, pero no le alcanzó para romper el 0-0. Entonces, pues no es un buen resultado tampoco para América, porque los dos van a salir en igualdad de circunstancias para el partido de vuelta y un gol de Pachuca le complicaría mucho la vida también al equipo del América. Hay cosas que van a resultar interesantes para el fin de semana. Me da mucho gusto saludarte, Juanito, también. Hablaba de las tempestades, lo mismo. Creo que tenemos diferentes
horarios en este tipo de partidos. Yo lo estoy siguiendo por un portal. Está en el minuto 20:14, no sé ustedes cómo lo tengan. Yo estoy por Fox Tubi y estoy en el 20:41, pero por lo que Paul ha anunciado, mínimo trae 30, 40 segundos adelante de nosotros. Bueno, de mí. Entonces, bueno, pues es el que trae la voz cantante. No sé si Juanito también, Paul, le ha adelantado la marcación, Juanito, o tú vas más o menos con Paul. De la misma forma, yo voy también por Tubi y llego el mismo tiempo que tú, Jorge. Igualmente, okay, un saludo, don Beto, un gusto y un placer estar con usted. Igualmente, como siempre, con toda la banda en esta ocasión. Casi Así es, Beto. Y comentaba Beto, y nada más para efectos de esto, recordemos que ya hace un buen rato desapareció el gol de visitante con un valor diferente, o sea, que valía doble o que situaciones de esas. Hoy el único criterio de desempate es la posición en la tabla ante un empate global. Así hayan hecho 4 equipos, 4 goles de visita, 1 y 3 el otro, y lo que gusten, ya no tiene nada que ver la cuestión del gol de visitante. El único criterio de desempate hoy en día es la tabla de posiciones. Y la tabla de posiciones, bueno, los primeros 4 son Toluca, América, Cruz Azul y Tigres. Esos son los primeros 4 que llevan esa ventaja, valga. Y entonces, bueno, tendremos que ver. Ayer sí me sorprendió porque yo pensé que el Toluca podía incluso sacar un buen resultado allá en el estadio BBVA, en Monterrey, ante todas las vicisitudes que ha pasado Monterrey. Pero bueno, perdón, antes de clavarme en el partido de Monterrey, decía Beto de la situación que ha venido pasando León ante esta, pues de todos conocido, que primero empezó como una posibilidad, luego que la FIFA lo daba por un hecho, León Baltaz, la FIFA seguía paralelamente su programación y sus fechas y su todo, buscó rivales y todo, que eso entiendo que los tiempos apremian, pero con todo respeto, pues se me hace algo incorrecto, porque creo, digo, a lo mejor lo correcto para cada quien es diferente, pero creo que se debió de haber esperado en la resolución del TAS, y entonces, una vez que el TAS dio la resolución, entonces empezamos a ver qué se va a hacer, puesto que ya el Tribunal Máximo es el que determinó, y en la apelación de León, bueno, ese tribunal que ya es inapelable, pues determinó que León no vaya. Aquí siguieron las cosas en lo paralelo, ¿no? FIFA siguió con su camino, buscó rivales, tomó determinaciones, dijo que iban a ser América y el LAFC de Los Ángeles, y que nada más esperaban el veredicto. Y bueno, pues el veredicto al final se da, lo que todos sabíamos o pensábamos, y entonces, bueno, pues ya tiene hasta fecha este partido, que todavía andan por ahí jaloneos en el sentido de que dónde se juegue este partido, buscando que tenga un escenario con muy buen aforo para que esto sea un gran negocio, y bueno, todas estas situaciones que de repente pasan a ser más en lo económico que en lo deportivo. Esta es la realidad, porque aparte, el que por ahí levantó la voz y que dijo esto es de multipropiedad, que fue el alajuelense, pues tampoco se lleva nada al final de cuentas, ¿no? O sea, el alajuelense nada más, qué bueno que estuviste pendiente, porque gracias a tu estar pendiente, tumbamos a la multipropiedad de León. Pero, ¿qué crees? Tú no participas, ¿no? Va a ser el América contra el LAFC. Y luego se argumentaba que el América era el mejor equipo, cuando ya en este momento, o sea, antes de que se dé el partido, el que está mejor rankeado es Cruz Azul, ni siquiera es el América, ¿no? Pero bueno, pues estos ya son acomodos y situaciones de, pues sí, irregulares, porque lo tenemos que decir, pero bueno, que finalmente doña FIFA, dueña del balón, pues decide cómo y cuándo, ¿no? Y así como decidió que el Inter de Miami, sin tener un lugar, iba a competir en ese Mundial de Clubes porque había que darle prioridad a ese equipo y a ¿cómo se llama? Y a Leo Messi, hay que decirlo, pues de la misma manera decidió con el América, ¿no? Y digo esto porque yo también oía situaciones de que no, es que los manejos de Televisa, caray, si ya Televisa maneja al TAS, maneja a la FIFA, maneja a todas estas instancias,
pues caray, entonces el América va a jugar el Mundial, no va a jugar el Mundial de Clubes, yo creo que ya va a ser una selección. O sea, sí se me hace un poco absurdo buscando justificaciones llegar al grado, insisto, de que el América dentro de sus manejos irregulares o trampas, ahora ya se supone que también decide sobre el TAS, sobre la FIFA, sobre todas estas cuestiones. Digo, yo no lo veo de esa manera, pero ya lo veremos, ¿no? Pero bueno, todo este tema lo traigo porque Beto hablaba de León, y esto de la decisión, pues creo que trae como 8 semanas o 9, o sea, podemos seguir hoy en día diciendo que el problema de León sigue siendo una situación de estar distraídos o poco concentrados por lo que les está pasando del Mundial de Clubes, o ya era hora de haber dado el golpe de timón y decir, miren, ya lo que pase sobre eso es punto y aparte, pero acá estamos jugando un torneo al que tenemos que estar al 120%. Y lo pregunto, por ejemplo, en el caso de Paul, que fue jugador y hoy es director técnico, porque, pues caray, llevamos como, yo creo que eso fue la fecha por ahí 11 del torneo regular, cuando empezaron esos jaleos, digo, no tengo la fecha precisa, pero todavía a la fecha podemos seguir justificando, Paul, que León trae ese rollo. Una de las labores que tendría que hacer tanto la directiva como su cuerpo técnico es darle vuelta a eso, Jorge, y no quedarse en el problema. Entonces, yo sí pienso lo que veo del fútbol y lo que me tocó ver de León después, su fútbol, no, o sea, no reflejaba, ¿sí me explico? No reflejaba que pudiese tener buenos, no hacía buenos partidos, Jorge, no practicaba buen fútbol, y por eso, bueno, ha venido el equipo a menos futbolísticamente. Sin duda, te digo, el aspecto mental lo tuvo que haber trabajado, pero pues ya es problema de León. ¿Por qué? Porque seguramente su afición, seguramente periodistas, no, es que León seguirán escarbando, seguirán insistiendo, pero la realidad ahorita del pueblo, de León, en la liguilla, va perdiendo en su casa 2-0 contra el equipo Cruz Azul, y vamos a ver cómo termina el partido. Y si sigue así, pues lo más seguro es que quede eliminado. Gol de León, 2-1. Ya una reacción, 2-1. Entonces vamos a ver para qué le alcanza. Y ya sobre eso, pues ya podremos hablar y decir, oye, pues le alcanzó o no le alcanzó, pero el equipo León tiene que reaccionar. No se puede quedar en el problema. Y si no, pues hay que dar a Jorge. Sí, porque yo insisto, digo, imagínate que llevamos, no sé, 7 fechas de torneo regular o 6, más estas 2 semanas, pues, ¿mande? 2 meses y medio sobre lo mismo hablando con el León. Pues ahí está, 2 meses y medio, imagínate, son 10 semanas. ¿Mande? Pobre León, pobre esto. Sí, seguimos bajo ello, ¿no? O sea, sí, Beto. Tienes tu micro cerrado, Beto, tienes tu micro cerrado. Perdón, es que no puedes estar viviendo de un pasado que se ve muy en contra tuyo. Tu presente es este campeonato, lo que resta de este campeonato. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Hasta dónde pretendes que puedes llegar? Lo otro es algo que las decisiones ya no son tuyas, ya son de una autoridad superior en el fútbol. Me refiero a un TAS, me refiero a una FIFA, y que los procedimientos de que si la multipropiedad es de una o de otra forma, yo creo que tanto se ha manejado eso en el fútbol, no es de ahora, es ya de varios años, que en algún momento esto se tendría que romper, pero tal parece que la liga la estiraron hasta donde más se pudiera, y cuando eso se rompe, pues obviamente va a haber daños colaterales. ¿Con qué son esos daños colaterales? Bueno, con los que siguen manejando la multipropiedad, alguna multipropiedad descarada y algunas otras multipropiedades disfrazadas, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. El fútbol mexicano debe de cambiar ya sus reglas en cuanto a la propiedad de los equipos, comenzando porque la misma Federación Mexicana de Fútbol debería de tener una reglamentación
bien definida y decir, ¿saben qué? Aquí no pueden existir dos dueños con equipos diferentes. Y si existe eso, aquí nada más cabe uno. ¿Con cuál se quedan? El otro no. O lo venden, o a ver qué pasa. O ustedes consigan otros compradores de la franquicia que se tienen que deshacer. Pero la Federación Mexicana de Fútbol también es muy blandengue en ese tipo de cosas. Porque la multipropiedad no es de ahora, ¿eh? La multipropiedad es de años atrás. Pero mira, Beto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sabemos que hay 4 grupos con multipropiedad, pero yo ahí sí cada vez lo veo más complicado. ¿Y cuál es el argumento? Hace 5 años se determinó que una de las acciones que se tomaban para lograr deshacer la multipropiedad era quitar el ascenso y descenso. ¿Con qué sentido? Blindar a los 18 equipos de la primera división a que durante 5 años no iba a haber descenso, para que nuevos empresarios, ¿sí?, le entraran al toro en el sentido de no ver comprometida su inversión inmediatamente con un posible descenso. Esos 5 años ya se cumplieron al término, bueno, está terminando clausura 2025, y resulta que después de 5 años, yo no sé si al final regrese o no el ascenso-descenso. Lo que sí sé es que ya pasaron esos 5 años que tuvieron el argumento de esas intenciones para desaparecer la multipropiedad. Y hoy, al término de este torneo, nos seguimos encontrando con que siguen habiendo 4 grupos en multipropiedad. No cambió nada en esos 5 años. El único equipo que en su momento había sido vendido o estaba en trámite de negociación, que era el Querétaro, cuando viene aquel problema de Querétaro-Atlas y toda esa situación, la liga obliga a que se deshaga ese trato y que el equipo regrese a manos de Jorge Hank, y que entonces ese equipo que había salido ya de 4, eran solo 3 grupos de multipropiedad, tiene que regresar a manos de su propietario anterior ante los sucesos y se vuelven a hacer 4 equipos. Entonces, bajo ese argumento es lo que yo digo, cada vez está más difícil acabar con la multipropiedad, porque si cuando te blindaron y te protegieron tu inversión no hubo quien, hoy pues lo veo más complicado. Lo que dices, Jorge, ese es el espíritu en el cual en su momento, incluso estando presente Joseph Blatter como director de la FIFA en aquel momento, ese era el espíritu precisamente de nada más tener un lapso de tiempo para que se deshiciera esto, pero también queda muy claro que en el fútbol mexicano, o por lo menos en los altos vuelos de los directivos, pues no cualquiera entra a ese grupo, Jorge. Ahorita todavía en Querétaro nuevamente se hizo por ahí una propuesta de otro grupo que quiere invertir y lo echaron fuera. Ya ha pasado en otras plazas y los echan fuera porque no forman parte del club de todo y porque sabemos realmente quiénes son los que mandan hoy en día en el fútbol mexicano. Sinceramente también creo lo mismo y comparto contigo este tema de que Televisa tuvo que ver que el Grupo Pachuca no participara. La misma FIFA sabía y sabe perfectamente que existe la multipropiedad. Yo creo que si León no se dio cuenta desde el momento en que empezó a salir el tema a través de Infantino, pues yo creo que eran los únicos que estaban engañados, porque simple y sencillamente tú lo acabas de decir, y digo, la FIFA no es precisamente, ahora sí que la Madre Teresa de Calcuta, con todo respeto a la madre, o sea, la FIFA en muchos años hemos visto cada situación que ha presentado, hoy más que nunca se ve cómo está todo el panorama relacionado al tema económico, un mundial de clubes en Estados Unidos, la mayor parte de los partidos de la Copa del Mundo del próximo año serán en Estados Unidos, lo que tú mencionabas del Inter de Miami y el tema de Lionel Messi. En otros mundiales lo hemos visto con el tema de los árabes, en su momento con los rusos, y fue no solamente en la época de Infantino, no solamente fue en la época de Blatter, en la época también de Joao Belange. O sea, si hoy me dicen que la FIFA es la Madre Teresa de Calcuta, bueno, pues la verdad, pues estaríamos muy ciegos para no verlo, pero finalmente si el León, como dice bien Paul y Beto, no lograron cambiar este tema, darle vuelta a la página, pues qué errados estaban, porque
La verdad es que desde el momento en que Infantino dio la palabra, y de eso tiene más de un mes, era un hecho que no iba a ser tomado en cuenta. Obviamente ellos hicieron su labor. La propia Liga MX, solamente yo recuerdo por ahí una declaración muy, muy ligerita de Mikel Arriola como responsable de la Liga MX en el aeropuerto, hablando de que iban a tratar de proteger los intereses de los equipos mexicanos, pero fue muy ligerita. En general, ningún directivo levantó la mano. E insisto, para entrar realmente en el fútbol de primera división a nivel de estos tamaños, a nivel directivo, pues la verdad, difícilmente creo yo que es ahora sí que una oportunidad visible, porque tú lo acabas de mencionar, el mejor ejemplo fue el tema de Querétaro y Tijuana, del mismo dueño. Y no hace mucho vimos al dueño en una entrevista, en algún evento por ahí que estuvieron, y él con toda la tranquilidad del mundo, pues dijo, sí sabíamos que se iba a desaparecer, que era una posibilidad, pero no dijimos cuándo. Cuando todavía le volvieron a preguntar, oiga, pero el proyecto era 5 años, pues la verdad, con todo respeto, se hizo tío Lolo, porque forma parte, pues obviamente de este, pues yo no sé si decirlo, monopolio que en general manejan ciertos grupos directivos o empresas importantes de nuestro país relacionados con fútbol. Así es, Juanito. Hay algo que dices, Juanito, Paul, Rojo, amigos, de que daban a entender que estarían velando por los intereses de los equipos del fútbol mexicano. ¿Por los intereses de los equipos o por los intereses de los dueños de los equipos? Porque de repente tú ves que hay un equipo que pertenece a una organización tácitamente existente y otros que vienen de organizaciones de copropiedades, por llamarle de una forma más elegante, pero que al final de cuentas es la misma gata, nada más que revolcada de diferente manera. Y al final de cuentas, la multipropiedad, miren, la multipropiedad de una organización con 2 equipos, si muchas veces no pueden con uno, imagínate con 2. Hay un caso muy, muy claro. Está, por ejemplo, lo de Mazatlán y lo de Puebla. Tienes 2 equipos y los 2 están peleando siempre abajo. Lo más sano sería que hubiera otra directiva, otros dueños, y que cada quien se rascara con sus propios recursos. Y yo creo que el fútbol se volvería así más competitivo y habría más interés de los propios aficionados y de los equipos de fútbol por resultar ser más competitivos también en las ligas. Pero miren, desde que se puso este famoso sistema de porcentaje y que durante 3 años tienes que ser muy consistente en la mediocridad para que durante 3 años termines estando siempre al fondo. Y el último ejemplo lo tenemos con Puebla. En la época del Arcamón logró hacer una gran cantidad de puntos, llegó a ser 5º en la tabla de porcentajes, o 6º, algo así por el estilo. Y después, en 3 años o 4, se acabó ese colchón. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Que Puebla tiene que pagar una suma cercana a los 40 millones de pesos para volver a competir, porque si no pierde hasta la franquicia. El de Cruz Azul. Pero ¿qué pasa también? Inviertes para que te dejen jugar el otro torneo. Y estás viendo a ver de qué forma vas a pagar la multa, te vas a tener que deshacer de algunos de los mejores jugadores que tengas para tratar de venderlos
y pagar en una sola exhibición o en dos la multa que tienes que cubrir. Y luego hay que reforzar al equipo. ¿Cuánto te va a costar? Es decir, de repente no les cuadran las cuentas, no les cae el 20. Y al final de cuentas, bueno, quien termina también pagando es la afición de un equipo de fútbol de cualquier plaza que le toca vivir esa circunstancia. Así es, Beto, así es. Y rápidamente, gol de Cruz Azul 3-1, otra vez Montaño, este jugador que llegó a Cruz Azul de Mazatlán, hace su doblete ahorita, y 3-1, minuto 41 con tanto. Sí, Paul, disculpa, adelante. Bueno, mira, como hace rato comentábamos, yo sé que el señor Martínez, el dueño de Pachuca, no es un ingenuo, o sea, si algo ha de saber, nos da la vuelta, las buenas y las malas a nosotros, ya muchos, O sea, él, lo que le pasó a León, sabía que podía pasar. Él tuvo que escoger, o sea, el menos engañado o el menos sorprendido fue él, O sea, para nosotros que empecemos a generar una situación en la cual hay una injusticia, no. O sea, el menos sorprendido o el que sabía que podía pasar era él. ¿Qué pasa después? La tiene, es tu responsabilidad, ¿y qué creen que hace? La traslada. No, ¿sabes qué? No es mía, es de la FIFA. No es mía. Es que los equipos mexicanos me tienen que defender, cabrón. Tienen que pelear por mis intereses. No, espérate. Esa decisión de tener los equipos es tuya. No es de nadie más, ¿Qué puede pasar? Lo que pasó. Pero es que antes, los equipos también lo hicieron. ¿Está bien? A ti te tocó actualmente. Mira, la multipropiedad. Para unos resulta y para otros no. Y dentro de esas cosas también hay que reconocer que el equipo León hoy tiene una estabilidad que cuando era de particulares andaba peleando siempre los descensos, Y andaba mal. Entonces, hoy, con esta multipropiedad, este equipo tiene cierta estabilidad y le dio para traer incluso a un jugador como James, que tenía rato de no venir un jugador así, para mantener al Pachuca en un buen nivel, para tener al Zacatecas también. Entonces, dentro de las cosas también tenemos que ver, oye, pero la multipropiedad entonces es negativa, bueno, dependiendo de quién, cabrón. Y no creo que sea tan negativa en el aspecto de los dineros para la gente que tiene al Mazatlán y al Puebla. Que no lo manejen de forma asertiva o de buena manera, o no tenga la gente capaz para darle un buen manejo, esa es otra cosa. Pero también es así que siguen con los equipos, Sí, sin duda, siguen con los equipos. Aquí con el Puebla, vayámonos históricamente, el Puebla ha sido un equipo que de repente, faltando 15 días, el Puebla se va a Veracruz, cabrón. El Puebla se va a tal lado. ¿Por qué? ¿Y quién normalmente tenía que entrar al quite? Porque esos particulares no querían o no podían ya seguir con el equipo Puebla. El gobierno del estado. Bueno, entonces, es muy fácil que de repente, y veo que eso que dicen, hay mucha gente aficionada, no, pues que lo vendan, y que, está bien, que lo vendan, le vas a poner tú, socios, o tú tienes a la gente, no, para que el fútbol es muy relativo, o sea, el fútbol, sin duda en el aspecto económico, no solo en México, a nivel mundial, hemos visto, no ahorita, la FIFA, lo que decía Juan hace rato, ese famoso espíritu deportivo, Juan, o sea, está guardado hace 1000 años, no sé dónde lo tengan, aquí lo que importa es la competencia y ganar, y el aspecto económico. Y verán las formas, algunas veces son unos equipos favorecidos, algunas veces son unos países, algunas veces son unas selecciones, así ha sido. ¿Sí me explico? Lo que a mí me genera a veces sorpresa es que nosotros nos sintamos sorprendidos a veces de situaciones en las cuales, oye, pues cabrón, se hacía el actual, se había listado esta gente. No, pero aquí, bueno, yo hago una aclaración, Paul, y creo que ninguno de nosotros nos sentimos sorprendidos. Yo lo único que comento es,
si cuando se hizo, se tuvo ese espíritu de quitar ascenso y descenso, de blindar las posibles inversiones, no hubo quien, pues hoy menos. O sea, yo lo único que estoy diciendo es, si cuando se hizo no hubo quien le entrara, hoy menos probable vea que se venda algún equipo de los 4. Hoy yo leo en redes sociales que ante el problema de Alejandro Irarrágorri, que ya se decidió por la venta de Santos, y hablan de $350 millones, incluyendo el territorio Santos Modelo. Ajá, o sea, ahí está, ya me decidí. Igual puede decir Jorge Hank, está a la venta. Ricardo Salinas está a la venta. Digo, todos alzan la mano. El problema no es que esté a la venta, el problema es a quién. El problema es cuántos grupos están peleando un equipo. Pues no es cierto. Y entonces esa multipropiedad que hablamos y decimos, bueno, pues entonces en vez de que haya 18 equipos, haya 12. ¿Por qué? Sí, porque, es que, yo a lo que voy es, la FIFA está, o sea, aunque está en lo correcto, porque deportivamente no debiera ser, ese es un punto, también estamos en una situación donde, aunque deportivamente no puede ser, realmente no se va a acabar. Entonces, o pasas a una liga de 12, de 14 y eliminas a esos 4, ¿sí? O pones esas franquicias congeladas, no lo sé, o sea, pero así tan fácil como la FIFA va a buscar. Y esos aficionados dicen, ¿sabes qué? Sacamos al Puebla, sacamos al León, y esos aficionados van a estar motivados, van a estar contentos. No, por supuesto, pero aparte les digo algo, porque esto lo investigué de alguna manera ante la situación de León, y yo lo hablaba aquí, de la posibilidad que estos equipos tuvieran problemas cuando se haga esta Nation League con Estados Unidos. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Que no va a haber ningún problema para esta liga que se hace con los equipos de Estados Unidos, porque el torneo no lo organiza la FIFA. El torneo lo organiza la Federación Mexicana con la Federación de Estados Unidos. Como todo lo que regula la FIFA es avalado por ellos. Pero el pero que está poniendo la FIFA no es en esos torneos avalados por ellos, es en los torneos que directamente ellos organizan. Entiéndase, Mundial de Clubes o Mundial de Selecciones. En selecciones, pues no hay problemas de multipropiedad. En el Mundial de Clubes, como dices, a lo mejor ya había habido antecedentes. Hoy le tocó a rajatabla a Pachuca y a León. Pero, y quiero de una vez hacer este comentario, porque para quien pueda estar pensando, es que entonces el Puebla, ahora que se haga ni el Puebla, ni Mazatlán, ni ninguno de los 8 equipos metidos van a tener problemas en ese torneo que se hace con la MLS. Eso es punto y aparte. Y entonces es eso, Jorge, o sea, de repente nos metemos en temas, que todo fuera ordenadito, correcto. Fíjense que cuando estaba en eso del descenso, ya tenía años eso, quisieron hacer también una especie, en esa época, bueno, cuando me tocaba fuerte, del draft de jugadores, o sea, queriendo una serie de situaciones y cosas que dices, pues tendrán sus ventajas y desventajas, como todo, ¿sí? Y al final, pues, el aspecto económico, como ha sido en todas las actividades que realizamos los seres humanos, el aspecto económico acaba imponiéndose. Y sin duda la gente ventajosa, o la gente que tiene más poder, pues buscará sacar sus posibilidades, y se podrá manejar situaciones injustas o no, pero pues así es, y podremos estar de acuerdo o no de acuerdo, pues, y nos dará oportunidad de comentarlo, y ese tipo de cosas, pues así está la situación. Escuchaba a los jugadores del Barcelona, nos robaron, cabrón. Nos dejó fuera porque no le convenían, porque veníamos jugando muy bien. Se defiende muy mal, cabrón. O sea, juegan extraordinariamente el fútbol, pero al final les faltaron detalles y es más fácil responsabilizar. Es que el árbitro nos robó y no nos quería la FIFA, la web. O sea, si me explico, y así está. Pero es ahí donde te digo, Paul, y he comentado varias veces, que desde ahí empieza el problema de ensuciar al propio deporte, ¿no? O sea, el propio deportista, ese que acaba de ser eliminado y que es el que hace, en este caso, el fútbol, y es el futbolista, el que hace en la cancha el juego, es el primero que acaba trasladando responsabilidades
en vez de, ¿sabes qué? Bueno, pues hoy después de otro gran partido, después de otro 3-3 como el de la semana pasada, resulta que tu técnico al minuto 81 quiso seguir buscando gol cuando no defendió o no hizo otra cosa para esperar consumir esos 9 minutos y te alcanzara para tú llegar a esa final. Le llegó el otro, pero insisto, luego esto ya ni siquiera pasa, como tú dices, a los periodistas. Entre los mismos actores de la cancha son los que empiezan a responsabilizar a todos en vez de hacerse responsables ellos mismos. Y de ahí, pues, el adelante, ¿no? Porque todo se vuelve, todo el ambiente, jugador, entrenador, directivos, aficionados, periodistas, todo se vuelve de dudas, maquiavélico. Es que esto, es que el otro, cabrón, es que no, es que... Y así se empieza a manejar todo, cabrón. Y entonces todo empieza a ser doble intención o triple intención. Que sin duda existe. Oye, Paul, es como si dijeras, jugamos perfecto, pero perdimos. Pues asume responsabilidades. Precisamente nos faltó tener más inteligencia, buscar las maneras, las formas. No fallar esas que tuvimos de gol. No es que la paró el portero. Bueno, pues a lo mejor la tuviste que meter más fuerte, cabrón, o más angulada. No, pero bueno, es que también hay cada atrevimiento que raya en lo ridículo. Ayer yo escuchaba unas declaraciones de aquel Willy González en el norte, que pobrecito, no sé si esté sano o no, pero escuchaba unas declaraciones del señor y decía, ahora dice que el Monterrey caminando le puede ganar al Inter de Milán. El Inter se defiende muy mal, dice, no hombre, si tu Monterrey pela piñas, o sea, vaya, de repente oímos cada barbaridad que dices, bueno, le damos la bienvenida al profe Padilla, ya está con nosotros, profe, bienvenido, buenas noches, qué gusto verlo. Gracias, señor Ramírez, buenas noches, un saludo a Juanito, al profe Paul, a don Alberto, un gran gusto verlos como todos los jueves. Gracias, profe, sigue usted. Gracias, profe, ¿sigue usted de festejo los 81 y contando o ya? No, luego hay quien se molesta de que recuerda uno cosas del Puebla y no falta quien diga, estabas con la dirección. ¿Quién se molesta, Héctor? Buenas noches. ¿Quién se molesta? Dilo. No, hay gente que le molesta, hasta lo que no come le hace daño. Bueno, pues yo le voy a decir, profe, de eso que está usted comentando y recordando ahorita al buen amigo Martín Quintanilla, que en paz descanse, que hacía unos corajes bárbaros porque de repente, y lo ponían en el programa, ¿no? Cuando Martín empezaba a hacer, pues, comentarios de que este equipo ha sido grande, tiene títulos de liga, de copa. Y le decía, porque la palabra que le hacía ruido es, ya vas con tu romanticismo. Y decía Martín, pues es que esta es historia y la historia la engloban 81 años, no solo años buenos o años malos. Y bueno, hoy en día son 81, en aquel entonces pues nuestro amigo Martín se quedó en los 80, ¿no? Pero al final decía, bueno, pues es que yo hablo de la época de vacas flacas que gracias a Dios me tocó vivir y pues este equipo tiene historia y tiene grandeza y tiene títulos, pero tenemos que hablar de las unas y de las otras, ¿no? Y luego se le iban encima con que ya vas con tu romanticismo, digo algo parecido a lo que usted dice, que están muy preocupados porque si hablas de lo positivo, estás con la directiva, ya los estás defendiendo, cuando ni siquiera lo positivo lo han hecho estos directivos, pero bueno. Sí, no, nada que ver, a veces están fuera de lugar muchísimos comentarios, o sea, sí, esta directiva ha tenido fracasos, logros todavía no, hay que ser honestos, calificar yo creo que no es un logro, debe de ser una obligación, y bueno, la historia de logros y demás, bueno, ha estado dentro de la historia, ¿no? Pero pues a veces hay gente que piensa que todo, toda la historia es estos últimos años, y no es cierto. Eso es falso. Así es, profe, tienen 25, 30 años y creen que lo que sus ojos han visto es lo único que el pueblo tiene de historia. No les hace ruido que se habla de 81 años, aunque ellos no hubieran nacido, ¿verdad? Eso no tiene que ver. Pero bueno, es muy cierto lo que el profe dice. Vamos a leer comentarios aquí, no quiero que se pierdan. Dice aquí, Gabriel Nolasco nos está viendo, los saludamos. Miguel Manuel Caballero también.
José Alejandro Hernández Bonilla nos decía buenas noches, Euforia Deportiva, saludos a todos los eufóricos, gracias, saludos. Loli Herrera, muy buenas noches, saludos cordiales para todos los que seguimos Euforia Deportiva, gracias, saludos. Madu Gopal, saludos desde Tijuana y feliz aniversario, arriba la franja, saludos Madu. Miguel Manuel Caballero, eufóricos, buenas noches, Miguel, buenas noches. María de Lourdes de Ita nos ve y la saludamos. Juan Carlos Pérez nos ve y la saludamos. Miguel Manuel Caballero nos decía gol de Cruz Azul, 1-0 en aquel momento. Otoniel Acevedo, buenas noches, saludos Otoniel. Aurelio Franco nos está viendo. José Alejandro Hernández nos decía Cruz Azul, 2-1, también pues en aquel momento, ¿verdad? Pues esos son los comentarios que tenemos hasta este momento. Al final, bueno, pues Cruz Azul ya se fue al descanso con un 3-1. Y hablar rápidamente, señores, de, bueno, insisto, en mi opinión, ayer el que el Monterrey salga airoso con un 3-2 de su cancha, no estoy diciendo que la llave está decidida a favor de Rayados, ni mucho menos, pero digo, ante lo que venía sucediendo en Monterrey, ante las vicisitudes que han pasado, ya estaban desde el play-in, los españoles, ya había regresado Canales, ya había regresado Oliver Torres, el único que sigue ahí en tribuna sigue siendo Sergio Ramos, que todavía no está en condiciones de regresar. Ayer incluso vimos a Canales pues jugar casi el partido completo, casi 80 minutos, 82 más o menos, y vino el cambio. Y finalmente se imponen. Y el turco, una vez más, pues dice, el problema fue el tiempo de inactividad que tuvimos. Y la pregunta que yo hago aquí también, y digo, pues todos opinen, lógicamente, pero a Paul en el sentido de jugador y futbolista, ¿hasta dónde te parte el queso o hasta dónde de veras estás beneficiando con esos play-in a un Monterrey que jugó en 2 semanas 2 partidos y que viene en ritmo? ¿O hasta dónde le estás partiendo el queso a un Toluca, América, los 6 equipos primeros, los 6 equipos primeros que tuvieron que esperar 15 días para que se reiniciaran esos cuartos de final, como para entender la explicación del turco en el sentido de eso fue lo que nos hizo daño, cuando vimos que Toluca, dentro de lo que le habíamos visto en el torneo, pues dejó de hacer muchas cosas en el partido de ayer. Creo que al final le sale bueno el resultado y con todo nada más se va con un gol de desventaja, pero en el momento se veía que podía ser una hecatombe esta situación. Pues es como todo, Jorge, al León le afecta que le dijeron que no iba a ir al Mundial de Clubs, a le afecta los 15 días, o sea, siempre se van a buscar situaciones posterior a, ¿sí me explico? ¿Por qué no lo dijo antes? Oye, ¿sabes qué? Vamos a andar mal porque tuvimos 15 días. ¿Sí me explico? Entonces, siempre vamos a buscar situaciones, Jorge. Sí, pero punto y aparte de lo que digan, entiendo a lo que vas. Yo te la pregunto a ti, ¿sí pierdes ritmo, sí pierdes situaciones y beneficias al otro con lo que te explico? O sea, punto y aparte del verso que ellos vendan. En lo práctico, ¿sí te pegas, sí pierdes y sí ganan los otros? Bueno, sin duda, lo ideal sería que fuera consistente. Y como dicen, bueno, el esperar, entras tú, haz de cuenta, como jugador, vienes en tu torneo regular, compitiendo bien, y un parón de 15 días te genera ansiedad, Jorge. ¿Por qué? Porque el jugador, pues, tiene que seguir. Quiere competir. Y lo que le da vida al jugador, o lo que le da esa motivación, pues, es la competencia misma. ¿Sí me explico? El entrar, el competir, el entrenar, el estar viviendo ya la competencia. Y esa espera, sin duda, genera ansiedad. Entonces, pero, pues, si están así las cosas, es lo que te digo, ¿qué tienes que buscar tú como cuerpo técnico, como jugador, como todo? Tu responsabilidad es cómo puedes mantener a tu equipo competitivo, cómo puedes lograr, a pesar de esos 15 días, a pesar de jugar, porque a lo mejor Monterrey se dice, es que jugamos más, ya estamos cargados, cabrón. Y sí me explico. Entonces, cada quien buscará sus situaciones. Digo, lo ideal sería que fuera así, pero si no, pues hay que adaptarse, porque no hay otra, no hay más. Entonces te digo, mentalmente te genera ansiedad la espera, sin duda. Pero entonces entiendo que que la causa que ellos ponen es más justificación que argumento, ¿es correcto? Bueno, pues yo creo que sí, y aún así tendrá que resolverla
ahora que juegue el sábado o el domingo, tendrá que resolverla, cabrón. Y si no, pues ya tendrá esa situación y se volverá a quejar. ¿Sabes qué? 15 días nos mató. Bueno, pues está bien. Sí, porque aparte él dijo, ¿no? En algunas declaraciones dijo, a mí el Toluca me trajo para 6 partidos y ser campeón, dando a entender cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Por lo que ya había hecho el Toluca el torneo anterior. Y al final dices, pues de 6 partidos ya se te fue uno, cabrón, parece que no estuviste. ¿No? Entonces, O sea, ¿sabes qué, Jorge? digo, ¿Sabes qué, Jorge? Entonces mejor Mohamed se hubiera esperado y a su equipo no lo hubiera dejado en los primeros lugares, se hubiera esperado a jugar el play-in. O sea, me parece, con todo respeto a Antonio Mohamed, que ha sido un entrenador que ha dado buenos resultados en general en el fútbol mexicano, sí me parece una declaración totalmente desafortunada, porque pues las reglas del juego ya las sabes desde un inicio, y digo, si eres un entrenador con un cuerpo técnico, que además yo sé que los cuerpos técnicos de Antonio Mohamed son muy amplios, son muy grandes, no solamente la gente en la banca o en la tribuna, en otros espacios, pues yo creo que ellos ya sabían y medían muy bien las situaciones. Lo que dice Paul, yo creo que sí es muy cierto. Sí, a lo mejor no es tanto el perder el ritmo, pero sí el sentido de competencia que ya trae, digamos, un ritmo el futbolista, y que obviamente a eso se dedica y está con ese espíritu de competencia, pero más allá de eso, yo creo que son equipos que desde un inicio los preparas para algo, porque entonces, repito, si no Mohamed se hubiera esperado que el Toluca jugara play-in y no pasa nada, o sea, no hubiera perdido todo ese lapso. América puede argumentar lo mismo en su momento, y otros equipos más. Yo agregaría en el tema de Monterrey, no sé si realmente ya se cerraron filas o no. Digo, se ve muy bien Sergio Ramos con lentes oscuros viendo el partido ahí en el palco. A mí en lo personal, la verdad, esa parte no me agrada mucho, la respeto, pero yo creo que para la trayectoria y la capacidad que ha demostrado Sergio Ramos en el fútbol, sobre todo europeo, era para que hubiera estado ya muy comprometido con el equipo. Pero bueno, está bien, eso es muy válido. Yo agregaría de Monterrey lo que está haciendo este chico de Osa, Jorge, que ya lo habíamos visto en Pachuca, que la verdad es un futbolista que además veo que sí tiene bien puesto, ahora sí que la playera del Monterrey, se compromete en su profesión, en su chamba, incluso desde mi punto de vista ha sido de lo mejor de lo que ha tenido complicado Monterrey, más allá de Sergio Canales, de los otros futbolistas, Berterame, que no me parece un mal delantero, me parece un muy buen delantero, pero de Osa de verdad está haciendo muy bien las cosas y se ha convertido incluso en el motor del equipo de los Rayados de Monterrey. Ya es un futbolista que incluso con Pachuca nos había demostrado, aquí en Puebla nos metió un golazo, un par de goles muy buenos. Un jugador, la verdad, que yo creo que le ha ayudado mucho al equipo de Monterrey. Y si Toluca, pues en una de esas, pues no recupera ese funcionamiento colectivo, le puede complicar la situación Monterrey. Digo, como tú dices, creo que le salió barata, la ventaja la tiene Rayados, mínima, sí mínima, pero la tiene. Y creo que Rayados no creo que vaya a demeritar en el Estado de México. Sabemos que la Bombonera, no solamente en la época de Mohamed, en otros tiempos, siempre ha sido una aduana muy complicada, no sé si por el tema de la altura, por lo que seas, pero también creo que Toluca, por ejemplo, en el arco, yo todavía estoy teniendo muchas dudas con este arquero López español que lo trajeron, y más allá de que el gol, el primero, vino de un rebote de Herrera, y a lo mejor sería muy exigente pedirle una mejor reacción al arquero. Creo que serían de los puntos que tiene flojos y débiles un Toluca, que no de ahora, Jorge, ya desde hace tiempo esta directiva la está invirtiendo lana, metiendo lana, trayendo jugadores interesantes, importantes. Se trajeron un entrenador que, repito, en general creo que ha hecho bien las cosas de Antonio Mohamed, y yo creo que a Toluca sí le dolería mucho este tema, de quedar fuera. Y de lo que decías del colombiano Nelson de Osa, bueno, recuerdo que mucho se cuestionó que el tipo de fútbol de él y de Sergio Canales no daba para jugar los dos en el mismo partido, o se tenía que ir de Michelis por uno o por otro. Y ayer vimos que jugando los dos, pues al final los dos acaban haciendo gol, Sergio Canales y Nelson de Osa, y el equipo se ve bien, o sea, punto y aparte, o sea, hay que separar, ¿verdad? El Toluca no estuvo, no apareció, ese no es problema del Monterrey. Lógicamente, el Monterrey hizo su partido y se estaba llevando un muy buen resultado con el 3-1. Después viene la situación del gol que todavía logra el Toluca, ya casi al final. ¿Mande? Gol de León. Gol de León, 2-2. 3-2. 3-2.
3-2, Jorge, porque acuérdate que terminó el primer tiempo 3-1. Ah, cierto. Anotó el otro, este muchacho, sí, el doblete, perdón. Ok, 3-2. Fue al saque, yo creo, ¿verdad, Paul? Porque fue muy inmediato a la reanudación. Ahora, yo te diría algo más, Jorge, de este tema. El Gracias, 8 con el 1 no sería la primera vez que quedara fuera el 1, ¿eh? Sí, total. El 8, habiendo no repechaje, cuando no existía el repechaje, ahora con play-in, no sería tampoco una sorpresa que el 8 elimina al superlíder, ¿eh? Porque ha pasado muchas veces. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, mi querido Juanito. Y bueno, vamos rápidamente. Moreno, gracias, Beto. Gracias, Beto. Pues ahí está ya ese resultado. Y bueno, aquí Juanito y el profe no nos habían dado resultado de la quiniela. Digo, hoy se está jugando ya el cuarto partido, no pasa nada, pero Juanito, en la combinación Toluca-Monterrey. Pues todavía creo que Toluca pudiera pasar, ¿eh? Ok, Juanito va a Toluca. ¿Profe? También voy con el Toluca. Toluca. En la llave América-Pachuca, al profe ya me la sé. ¿Estoy en lo correcto, profe? Tuzos. Ok. El profe va a Pachuca, Juanito. Pues yo también voy con Tuzos, ¿eh? O sea, el América no se debe de confiar, ¿eh? Yo creo que Pachuca le va a hacer juego allá en el Azteca. Ok. Cruz Azul-León. Cruz Azul, sigo creyendo, pese a que critican mucho a Vicente Sánchez, qué buen trabajo está haciendo este entrenador. Así es. ¿Profe? También el Cruz Azul lo veo fuerte. Ok. Y el último para Tigres Necaxa, bueno, el último de aquí, Tigres Necaxa. ¿Profe o Juanito, quien sea? A mí me sigue generando Larcamón dudas en la liguilla, yo creo que va a ser Tigres. Perdón, Héctor, adelante. No te preocupes. ¿Profe? No, yo creo que el Necaxa, ¿eh? El Tigres juega medio feito. Bueno, les digo cómo estamos. En el Toluca Monterrey, todos, o sea, Paul, Beto, Juan, profe, Carlos Calva y su servidor, vamos a Toluca. En el América Pachuca, todos a Pachuca, excepto Paul, si lo sabían, ¿verdad? Que le va al América. Cruz Azul León, todos a Cruz Azul. Y en el Tigres Necaxa tenemos 3-3. Al Tigres Paul, Juanito y Carlos Calva. Al Necaxa Beto, el profe y su servidor. Así estamos en la situación de las quinielas para estos partidos. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? El América en 0-0. ¿Mande? ¿Podría cambiar un resultado? ¿Quieres cambiar? Sí, bueno, cámbiale, no pasa nada, pero aquí tenemos tu resultado de origen. ¿Le cambias a Monterrey? Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere cambiarle? Digo, ya después de conocidos los 4 primeros resultados. Ya se arriesgó, Paul. Sí. Ya lo están convenciendo de Michelis y Andrada. No, fíjate que hay una cuestión, y ahorita que decía Juan, mira, lo que hizo de Michelis como consecuencia de lo que le pasó a Canales, puso a De Osa por derecha, y ningún jugador de Monterrey arrastra la pelota como lo hace él. La claridad que le quita a la hora de avanzar y quitar sus jugadores. Y a Canales ya lo puso más cerrado, Jorge, atrasito de delantero. Entonces, eso le cambió mucho. La defensa de Toluca, si hemos visto, por momentos ha sido superada de forma muy, muy contundente. O sea, es una defensa frágil, que sin duda cuando tiene espacio, pues es un equipo que tiene jugadores muy buenos. O sea, la verdad que juegan muy bien. Pero sí pienso que fíjate que sí le puede encontrar por ahí Monterrey y sí le puede hacer daño en la contra ya en Toluca. Bueno, pues ahí está el comentario. Digo, todo puede suceder. Beto, tú, no lo apunté, a ver si tú lo recuerdas. El programa pasado nos dijiste, cuando estábamos haciendo la quiniela, que le ibas a un equipo y dijiste, gana los 2 partidos. ¿Cuál fue? ¿Era ese de que tú pensabas en Monterrey Toluca o era otro? No recuerdo, no apunté ese dato. Sencillamente apunté a quién le ibas en el pase con la quiniela, pero no me acuerdo de ese comentario con qué llave fue. ¿Sí lo recuerdas tú, ese comentario? Ya expulsaron a un jugador de León. A ver. A Frías.
Adonis Frías expulsado al minuto 51. Ok, bueno, pues ahora veremos qué sucede con el 3-1 y uno menos, ¿verdad? Que no, normalmente. Fíjense que se está Ya se dando, mató la reacción de León, ¿eh? pero fíjense que una jugada donde este muchacho toma el jugador y el jugador de Cruz Azul está en fuera de lugar y aún así lo expulsa. Y ayer pasó con el Pachuca América, donde le roban al América en una jugada tremenda donde el portero va y casi noquea a Henry Martin y tuvieron que haber expulsado aunque hubiera fuera de lugar. Paul, te ríes, pero ya te oyes como aquellos le roban a la América, dice el señor Moreno. No pensé escuchar nunca eso de su boca, pero bueno, a los años mire nada más a dónde vamos cayendo, pero bueno, está bien. Está bien. No, a ver, y leí muchas explicaciones de árbitros y exárbitros que dicen que lo uno no quita lo otro, valga, o sea, el fuera de lugar es fuera de lugar, pero la jugada con el peligro de lastimar al compañero, pues era un hecho y tan, ¿no? Pero, o sea, sí debieron haber expulsado, pero ya de ahí le robaron a la América. Ya te oíste muy Faitelson, mi querido Paul, pero bueno. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, tú muy así te oíste. Por cierto, el autor del gol, si no mal recuerdo, es poblano, ¿eh? Del segundo gol de León. Es este muchacho, Beto, el nombre nos lo dio, es este muchacho que Nicolás Larcamón llevó a León, ¿no? Cuando Nicolás pasó a ser técnico. No, y anteriormente para llegar Iván Moreno, exactamente. ¿Sí es poblano, Paul? Sí, él lo tuvimos ahí en el Alfa. En el Alfa lo tuvieron, ¿no, Paul? Sí, así es. Sí. Ok, bueno, pues ahí está el comentario. Y bueno, señores, pues ya esperar mañana sábado, bueno, todavía el partido tiene cuerda, este partido de Cruz Azul va en el minuto por ahí 53, ya estamos jugando 11 de Cruz Azul contra 10 de León, ¿no? El resultado va 3-1, todavía esto tiene tela de dónde cortar, pero pues los otros partidos, insisto, entre mañana sábado y domingo se juegan los regresos del fútbol mexicano en estas cuartos de final. ¿Sí, Beto? Bueno, pues mira, Iván Moreno es el lateral derecho, nació el 17 de enero del 98 en la heroica Puebla de Zaragoza, México. Actualmente está tasada su carta en 2 millones de euros. Ok, bueno, pues ahí está el dato, poblano él, como bien decía Juanito. Y sí, a él se lo lleva Nicolás Larcamón, cuando Nicolás deja el Puebla, para irse ese año sabático que se le convirtieron en 10 días. Y luego presentarse con León, ¿verdad? En esa sorpresa, que quién sabe qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, es la misma que nos va a dar el Tan Ortiz seguramente dentro de poco, muy del estilo, pero bueno, así lo acostumbra. ¿Ya viste con quién se está publicitando ya? Para No. Boca Juniors, o sea, no, ya. ¿También Larcamón no dijo eso? ¿De qué? Larcamón también dice que él está listo y que él está listo y tiene los huevos para dirigir al Boca Juniors. Ah, ¿también? Sí. No, pues ya. Ya hasta Paul Moreno quiere dirigir al Boca Juniors, está cañón. Se le haría a Paul su sueño, primero el Boca y luego el América. Pero que no les roben, por favor, que no les roben. David Moreno Firestone. Pero bueno, hoy que está de moda. Profe, ¿nos trae alguna historia de nuestro Puebla? Me imagino que algo referente sobre el aniversario, alguna cápsula. ¿Mande, Paul? No, dale. Ahorita, para preguntarle a Beto. Ok. Profe, le escuchamos. Sí, señor Ramírez, bueno, ¿por qué se toma como referencia el 7 de mayo como aniversario del Puebla? Porque el 7 de mayo de 1944, el Puebla juega su primer partido oficial en la historia del fútbol mexicano dentro de lo que viene siendo la Copa México, que correspondía a la temporada 1943-1944. Se juega al final del primer torneo considerado, el primer torneo dentro de la época profesional del fútbol mexicano, la temporada 43-44, se juega la liga, donde a la copa lo mandan al final de ese torneo, pero esta copa se divide para su
para lo que viene siendo su disputa, se divide en 3 grupos. El grupo 1, por decirlo así, era la zona del sur, la zona del este, donde estaba el Veracruz, donde estaba el Puebla, el Moctezuma y la Asociación Deportiva Orizaba, el ADO, es decir, 3 equipos del estado de Veracruz y el Puebla. El grupo del occidente, pues estaba conformado por el Atlas, el León, que aparecía también, al igual que el Puebla, es decir, son de equipos que surgen en el mismo año, y las Chivas, el Guadalajara. Y el equipo del centro, el grupo del centro, donde estaba el Marte, el América, el Asturias, el España y el Atlante, es decir, 5 equipos capitalinos, donde en este grupo iban a calificar 2 a las semifinales, ¿no? Y en los otros grupos, pues iban a calificar nada más los líderes. ¿Por qué? Bueno, porque en el grupo del Puebla solamente había 4 integrantes, en el grupo del occidente había 3, y en el grupo del centro había 5, y por lo tanto, como había más, iban a calificar 2. El Puebla inicia su participación contra el Veracruz en el Puerto Jarocho el 7 de mayo de 1944. El Puebla pierde por 5-1, pero pues por eso esa fecha se toma como referencia en lo que es la historia del equipo Puebla, porque el 7 de mayo inicia de forma oficial su participación dentro del profesionalismo, dirigidos por Eduardo Morilla, y bueno, el resultado es desfavorable, 5-1. Cuando van 4-0, se le marca un penal a favor del Puebla, lo tira Guadalupe Lupe Velázquez, que se convierte en el primer anotador del Puebla en toda su historia, y el resultado pues acaba 5-1 en aquella ocasión. Rápidamente les comento la alineación del Puebla en aquella ocasión, porque es una alineación histórica en la historia del equipo, que sale con José Iborra, que era el arquero, venía del Barcelona de España, donde era el tercer portero, Alfonso Escobedo, Ramón El Gato Sánchez, Roberto González, Rafael Escalada, Manuel Pando, que después, un español también, que después se va a Monterrey, y cosa curiosa, cuando el Puebla desaparece en su primera época, él asciende a la primera división con el Monterrey, siendo su técnico, Lupe Velázquez, que es un histórico del Puebla y del Atlas también, Manuel Sánchez, José Amezcua, Oscar Delace y Roberto el Chango Zárate, que también era un gran jugador mexicano que venía del Atlas de Guadalajara. 5-1, y a partir de ahí se empezaron a escribir lo que ayer conmemoramos 81 años del Puebla, con esta alineación, con ese resultado, con ese primer anotador de toda su historia, y con la fecha que por eso tomamos como referencia el 7 de mayo como aniversario del Puebla. Ok, profe, bueno, pues ahí está, dándonos luz el profe de por qué se maneja esa fecha del 7 de mayo. Mande. Yo tengo una duda para Héctor, tú que eres historiador del fútbol, Héctor, ahorita que mencionabas a Orizaba, incluso hay un museo del fútbol en Orizaba, Veracruz, que tuve la oportunidad de conocer. La duda que yo tengo, ¿realmente Orizaba o Pachuca es la cuna del fútbol en México? Fíjate que en el grupo, donde estamos varios historiadores de varios equipos del fútbol mexicano, no hay un documento, digamos que oficial, que diga cuál ha sido la cuna del fútbol mexicano. En el rastreo que hemos hecho historiadores de equipos como Pumas, América, Chivas, León, etcétera, Irapuato incluso, el Oro, también porque hay un historiador del Oro, no hay un documento, digamos que oficial, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, un acta de una asociación o de una organización deportiva que hayan firmado a alguien o que la haya redactado y diga, hoy se va a efectuar el primer partido de fútbol en México dentro de lo que viene siendo Orizaba, Pachuca. No lo hay, no existe, no hay ningún documento. Todo es mediante la información hemerográfica. Entonces el documento, ha habido muchas variantes, porque hay amigos que han identificado el origen del fútbol en Orizaba,
que es donde más información ha habido en hemerotecas, en la Hemeroteca Nacional, en las hemerotecas del estado de Veracruz, sí hacen referencia incluso casi a la par de lo que viene siendo Pachuca, aunque sí hay datos, fechas que hacen referencia que es justamente en Orizaba donde surge el fútbol, sí, o sea, pero solamente, digamos que no son oficiales porque son informaciones de periódico. Entonces, el otro día hacíamos hicimos una sesión de quién tenía el documento hemerográfico más antiguo, y si era de un encuentro de Orizaba, jugado en 1800, si no mal recuerdo, 74, ¿no? Entonces, hay, no hay un documento oficial, por decirlo así, todo es mediante una cuestión hemerográfica. Y el Pachuca, el actual Pachuca, no es el Pachuca. Mucha gente piensa que es el Pachuca que fundó, trajo el fútbol, etcétera, pero no es este Pachuca. Era otro equipo que tenía ese nombre, pero no es este Pachuca. O sea, eso sí, ya lo han investigado varios amigos, nos han pasado la información, lo hemos visto, la vamos comentando, y no, este Pachuca no es el que inició el fútbol mexicano. O sea, los Martínez, de una manera un tanto viva, por decirlo así, se adjudicaron esa situación de que el Pachuca, la cuna del fútbol, y el Club Pachuca, etcétera, pero no, ni siquiera es este Pachuca. Había un equipo que se llamaba Pachuca que con el paso del tiempo desapareció, y bueno, de pronto surgieron los Martínez y retomaron esa historia, pero no es este Pachuca. Pero sí, lo que sí te puedo decir, Juan, que lo que se ha investigado es de que Orizaba es el que lleva la batuta, por La decirlo así, ventaja. la ventaja de esta información. También hay una información de que acá en Puebla también y sí, yo alguna vez lo oí, en un periódico poblano del siglo XIX, La Abeja Poblana, que está acá en la hemeroteca Juan N. Troncoso, y que existe, y sí hay una referencia muy pequeñita de un partido de fútbol, pero ya es casi a finales del siglo XIX, 1897, si no mal recuerdo. Ahí está la referencia, lo tengo anotado, pero está muy, muy pequeñito el texto de la abeja poblana, ¿no? Entonces, también por eso, igual veía yo un artículo de alguien que ponía Puebla es la cuna del fútbol. No, la verdad no, Puebla no lo fue. Por una cuestión un tanto de lógica, pues el puerto era Veracruz, y por una cuestión, digamos, de sentido común, pues donde llegaban los ingleses y españoles que jugaban al fútbol, ¿no? Pues, lógicamente de Veracruz Al puerto. al puerto, y ahí en la conformación de la industria textil que surgió en estos lugares, aprovechando las fuentes pluviales, pues lógicamente se desarrollaron equipos de los ingleses, ¿no? Que jugaban. Esa es la referencia, y sí, Juan, la verdad no, oficialmente, por decirlo de una manera, no hay un documento, no existe. Todo es información hemerográfica, pero coincide que Orizaba es la cuna del fútbol. Bueno, pues ahí está. Paul, le ibas a hacer una pregunta a don Beto cuando... No, ¿de qué, Juan? Se me olvidó. Ya se te olvidó, te digo que llegamos acá, eso te pasa por ir a la América y sentirte robado, man. Llegamos ya a una edad en la que el espérame tantito ya es crítico porque ya no recordamos lo que íbamos a preguntar. Bueno, señores, pues si no tiene alguien algo más que comentar, pues estamos llegando al final del programa, agradeciendo a quien nos hizo favor de ver, de seguir, de escuchar, de comentar, de compartir, agradeciendo a nuestro productor Eric Barroso hacer posible que lleguemos a ustedes, y agradeciendo a mis compañeros en el panel. Hoy casa llena, nada más estuvo ausente Carlos Calva, pero bueno, para agradecerle al profe, a Juanito, a Paul y a don Alberto Fabri su presencia y su tiempo que nos regalan para este programa. Y señores, pues desearles que tengan un excelente fin de semana. Mande, Beto. Oye, estaba el otro día viendo una fotografía que ya tiene sus años, de
la Tota Carvajal, cuando jugaba fútbol. Y en esa foto aparece con él la Tota Carvajal vestido de futbolista, siempre con su suéter negro. Y al lado de él estaba un cantante de música folclórica muy famoso, José Alfredo Jiménez. Y esa foto... Los dos leoneses, ¿no? Los dos de allá. Sí, y esa foto me recuerda una anécdota que cuando vino el Mundial de Argentina 78, Toño Carvajal formó parte del grupo de los que fuimos en ese entonces por parte de Canal 13 y que a través de esta franquicia Canal 13 hizo su aparición en las transmisiones de las Copas del Mundo de fútbol. Y platicando con Toño Carvajal, estábamos en un restaurante comiendo una famosa sopa que le llamaban pavesa, que es una sopa que es de un caldillo transparente, sazonado, y que lleva porciones de pan tostado y con un huevo estrellado, ahí que lo servían a la hora del platillo muy caliente. Ahí se cocía el huevo y ahí en Argentina le llamaban sopa pavesa. Bueno, es que estoy dando todo el contexto y Toño Carvajal nos estaba platicando ahí que pues él retiró del fútbol a José Alfredo Jiménez, porque José Alfredo Jiménez en esos tiempos nunca pudo desplazar a la Tota Carvajal, era el segundo arquero. Ah, mira. Y lo que son las cosas, miren, no pudo hacerlo en el fútbol, pero en la música ranchera se convirtió en una leyenda de ¿qué le podríamos llamar? De esta rama de la música folclórica mexicana. Uno, un gran futbolista, portero, el primero en llegar a 5 Copas del Mundo, como Toño La Tota Carvajal, y otro, un enorme, tremendo y gran músico, bueno, cantante de música folclórica mexicana. Ah, mira, sí, la verdad es que, bueno, yo al menos desconocía que José Alfredo Jiménez haya estado en el fútbol, ¿vale? Sí, de hecho, hay una foto que, ahorita que comenta don Alberto, que igual la vi en redes, de un José Alfredo que está recargado en una portería, vestido idénticamente a don Antonio. Sí, sí. El mismo, el suéter negro también, el short blanco y las medias negras. Sí, vestía idéntico a don Antonio. Sí, bueno, pues siempre es bueno recordar algo del fútbol de antaño, ¿no? Oye, Beto, y aparte, bueno, he escuchado, no me tocó tratarlo, valga, tipazo, don Antonio Carvajal, ¿no? Dice. Sí. Sí, completamente. Una dama, muy, nada cortado, se puede decir que era, mira, si fue como yo lo conocí, a Toño, era todo un líder, Yo creo que en su época de futbolista, a mí me tocó verlo todavía jugar, y pues yo era muy jovencito, pero lo que muy pocas veces lo vi fue lanzarse, aventarse para recuperar algún balón o hacer una tajada. Y le pregunté en una ocasión, oye, Toño, ¿por qué seguí muchos partidos tuyos cuando yo era joven y todo? Pero me enojaba yo porque no te veía pues aventarte para detener balones. Y me decía, mi querido amigo Fabris,
Te voy a dar un secreto. Eso se llamaba colocación. Para aventarte solamente era ya un último recurso para llegarle al balón. De lo contrario, si le llegas bien a los balones, es colocación. Eso fue lo que él me dijo. Sí, sí. Bueno, anécdotas, Beto, de veras, mis respetos. Bueno, señores, insisto, deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes en otro programa de Euforia Deportiva. Hasta el momento, si alguien tiene un dato diferente, hágamelo saber. Minuto 71:30 más o menos, 71:40. El Cruz Azul sigue ganando de visitante 3-2 al León. ¿Estamos en lo correcto, señores? ¿Nadie trae algo diferente? Yo en el minuto 70 con 8, 3-2. Ok, Beto, sí. Bueno, pues señores, agradeciendo, insisto, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y escucho su comentario de despedida. Pues buen fin de semana para todos, para la familia y para todos y cada uno de los que estamos en este programa y nuestros amigos que nos hacen el favor de estar pendientes de nosotros a través del internet y de Euforia Deportiva. Que la pasen muy bien. Gracias, Beto, igualmente. Juanito, Paul, profe. De mi parte, Jorge, buenas noches. Feliz Día de las Madres por adelantado. El sábado es oficialmente el día que se festeja a todas las mamás, así que un fuerte abrazo a todas ellas. Y ahorita que recordaba muy rápido a la Tota Carvajal, si no mal recuerdo, Héctor, la Tota le metieron 4 el Puebla en alguna final de Copa, ¿no? En aquel partido allá en Ciudad Universitaria, ¿no? No, en la Ciudad de los Deportes, ¿no? Contra el León, en la Copa del 53, donde el León era favorito. Así es. Y bueno, pues ahí la Tota se comió 4 de aquel Puebla, sí, que era bueno, que jugaba bonito y que además daba títulos y es de los equipos antiguos. Que la pasen muy bien, buenas noches. Gracias también a Eric Barroso, el apoyo ahí en los controles maestros de Euforia Deportiva, y si Dios nos presta vida, el próximo jueves nos saludamos. Hasta pronto. Gracias, Juanito. Gracias, Paul, profe. Pues que tengan buen fin de semana, don Alberto, señor Ramírez, Juanito, profe Paul, Eric en los controles, los amigos que nos siguen. Yo, la verdad, con todo mi corazón, este fin de semana lo espero porque van a eliminar al América. Bien, profe. Pero mire quién va a llegar llorando el lunes, porque si ya ahorita dice que le robaron, el lunes va a llegar llorando. Paul, tu comentario de despedida. No, bueno, me pareció muy el comentario del profe. Que tengamos un buen fin de semana y pues eso, que disfrutemos los partidos. Ya veremos qué pasa, ¿no? Veremos qué. Bueno, y como bien decía Juanito, pues una felicitación a todas las madres. El día sábado es 10 de mayo, una felicitación a todas las madres. Y Paul, vaya un abrazo también. Felicidades. Tienes chance de arrepentirte, Paul. Tienes chance de arrepentirte. No, Beto, no es por nada. Viendo el partido ayer, independientemente de las fobias que se puedan tener o los traumas, ese tipo de situaciones, el América juega bien. La verdad que juega bien al fútbol. Sí, también que no pudo hacer un gol. Bueno, pues es así. Pachuca es un buen equipo, sin duda, y no va a ser sencillo, pero juega bien. La verdad de los equipos que juegan bien al fútbol. América, Pachuca, Cruz Azul está jugando muy bien. Y vamos a ver. Ya veremos el profe. Espero que si no le da el resultado, se conecte lunes y jueves. Bueno, nos dice José Alejandro, ¿qué? Es un honor escucharlo, lástima que mi franja esté en penumbras, 80 aniversario. Bueno, y bueno, Paul, insisto, felicidades. Igualmente, Jorge. Hasta San Diego, hasta donde andes. No, si no es el destino, es el festejo. ¿Por qué? Señores, te lo dejo de tarea. ¿No? Bueno. Él no es mamá, él no es tu mamá. No es mi mamá. Ya lo dijo el señor Aceves, no lo dije yo, Soy su papá. ¿No?
Ya lo dijo el señor Aceves, no lo dije yo. Bueno, ahí está entendida la felicitación al señor Moreno. Hay que pasar. Señores, cuídense. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias. Esto fue Euforia Deportiva. Gracias por su atención.